Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar del contrato de cesión de derechos litigiosos. Pero antes de hablar del contrato de cesión de derechos, ¿hay alguna duda o pregunta respecto al contrato de compraventa o lo que vimos de la compraventa? No, correcto. Todo quedó claro. Profe, una pregunta. Dime. Usted ayer hablaba de la retroventa, daba el ejemplo de la casa de cambio, ¿sí? De la casa de empeño. ¿Qué otro ejemplo podría uno encontrar en el día a día, porfa? Bueno, digamos que para diferenciarlo, normalmente uno ha entendido que las casas de empeño o estas casas comerciales hacen un empeño, pero realmente no es así legalmente. ¿Por qué? Porque el empeño sería una prenda. El contrato de prenda puede ser de dos formas. Prenda sin tenencia del acreedor prendario o prenda con tenencia del acreedor prendario. ¿Cuándo se da un ejemplo de la prenda sin tenencia del acreedor prendario? Cuando, por ejemplo, una persona compra el vehículo y lo está pagando el crédito de vehículo. Ahí el deudor tiene la cosa. Ahí es sin la tenencia del acreedor. Y un ejemplo de cuándo sería la prenda con tenencia del acreedor es cuando, no sé si ustedes han visto que existen unos establecimientos de comercio que algunos lo llaman consignatarias de vehículos y ese tipo de cosas. Entonces la persona lleva el vehículo y le prestan un dinero sobre el vehículo y deja ahí el carro en garantía del dinero que le prestaron. Ahí es una prenda con tenencia del acreedor prendario. O sea que hasta tanto no devuelva lo que le prestaron, no le van a devolver la cosa, no le van a devolver el vehículo. Esa prenda con tenencia del acreedor prendario es lo que realmente sería un empeño. Porque en lo que hablábamos de las casas comerciales, eso es una venta con pacto de retroventa. Además de ese clásico ejemplo, podría darse también a veces venta de inmuebles, que una persona le vende un inmueble a otro y se establezca el pacto de retroventa, de que el que se lo compró se lo vuelva a vender al que se lo había vendido. Puede darse la compraventa de un inmueble. Sí, profe, tengo un ejemplo, ¿puedo no ¿Me decir? permites antes de tu pregunta, Carolina? Profe, ¿y ahí cuando se hace con un bien inmueble, se mantiene el precio o puede cambiar el precio? Las partes debieron establecerlo, porque esa es digamos, la situación, que las partes establecen en el pacto de retroventa cuánto sería el precio cuando se ejerciera esa cláusula. O, si no se estableciera, la forma de determinar el precio. Bien, gracias, profe. Dale, Caro, gracias. Sí, recurriendo a tu ejemplo, Jonathan, encontré este. Juan necesita una cantidad urgente de dinero y el único bien que tiene es la casa que heredó de su mamá. Entonces Juan vende la casa a María, pero incluyen en el contrato de compraventa un pacto de retroventa para que Juan pueda previa cancelación de cierta cantidad de dinero, recobrar el dominio de la casa que vendió a María. Como se puede observar, el pacto de retroventa puede ser un sustituto del contrato de prenda, pues se consigue el mismo objetivo que cuando empeñamos algo. Pero como empeña una casa, no es algo funcional, se recurre a un pacto de retroventa. Gracias. Hay otra figura que podría, digamos, también como mencionarse como un tipo de ejemplo, sería el leaseback o el leasing back. Pues me imagino que ustedes han escuchado el contrato de leasing o el leasing hipotecario, de que la persona Sí, doctor. financiera
le entrega la cosa, en este caso el inmueble, y la persona lo que hace es pagar una mensualidad, es decir, un arrendamiento, y al final ejercer una opción de compra. Dentro de las posibilidades del leasing, hay una figura que se llama el leasing back. Y entonces, el leasing back es, yo tengo mi casa, voy a la entidad financiera X y le digo, señores Banco X, cómprenme mi casa y me la arriendan a mí bajo un leasing. Entonces me la compran, o sea, se hace un contrato de venta, me la arriendan ellos y al final, en ese leasing, yo tengo la opción de volver a comprar la casa. Ahí podríamos decir que se podría dar como una especie de pacto de retroventa en ejecución de esa cláusula de compra, del leasing. Se llama leasing back. Eso es un híbrido como entre la hipoteca y la retroventa, doctor. No, porque es que en la hipoteca yo soy el titular y el bien va a aparecer a mi nombre. Entonces, hay un gravamen que es la hipoteca, pero la propiedad la tengo yo. Mientras que en el leasing yo no aparezco como propietario, yo soy el locatario, yo soy el arrendatario, el que paga una mensualidad. Quien aparece como el propietario de la casa es la entidad, no soy yo. Entonces, por ejemplo, cuando las personas compran bajo o buscan comprar bajo esta figura no es buena. O mejor dicho, esta figura es clasista. ¿Por qué? Porque estaría configurada para ahorrarse pagos de impuestos. Esta figura es perfecta para comprar, por ejemplo, un bien que valga 2.000 millones, 2.500. ¿Ustedes saben cuánto vale un predial de un inmueble que valga 2.000 millones? Vale promedio 20 millones de pesos. El predial anual. Entonces, lo que se hace muchas veces es comprar bajo esta figura, aparentemente, o sea, se le da este contrato de leasing, para que en la declaración de renta no se incluye el activo y entonces no hay que pagar el impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque como no soy el propietario, entonces yo no puedo declararlo como parte de mi patrimonio, porque yo no tengo el titular, yo no tengo el título de dominio. Yo no soy el que tiene la propiedad la tiene la entidad financiera. Yo soy un mero arrendatario. Que de pronto algún contador me diga, pero es que puede ir declarando el pago de los arrendamientos para que cuando al final del contrato ejerza la opción de compra, demostrarle a la DIAN que tenía un leasing y que iba pagando una mensualidad, un arrendamiento y que al final ejerció una opción de compra y entonces tributariamente en ese momento demostrarle a la DIAN que no es que la persona sacó la plata debajo de la manga tal, sino que tenía un contrato de leasing, ¿sí? Entonces, digo que esta figura es clasista, ¿por qué? Porque eso le va a convenir para ahorrarse impuestos al que más tiene, ¿sí? Lo cual no significa que sea malo, simplemente que lo que no está bien es que entidades financieras como el Fondo Nacional del Ahorro ofrezca este tipo de figuras al estrato 3. Sé que lo ofrecen al estrato 3, no sé si al 2, pero al 3 lo ofrecen. Entonces la persona compra bajo la idea de que compró la propiedad y realmente la propiedad no va a estar a nombre de la persona, la propiedad está a nombre de la entidad. Para que la propiedad quede a nombre de la persona tiene que terminar el contrato y se los están haciendo a 30 años. Entonces, si uno compara... Lo llaman leasing esos, habitacional. sí, eso se llama leasing habitacional. Entonces, si uno compara esta figura, el leasing habitacional, versus el crédito hipotecario tradicional, es 1000 veces mejor el hipotecario tradicional con los bancos normales, porque se la cobran en pesos. Bueno, uno puede escoger si pesos o VR, pero acá en esta entidad se lo venden como leasing, el tiempo se lo pactan a 30 años, se los ofrecen a más de 20 años, a 30, y le hacen sobre VR. Entonces la VR fluctúa.
mientras que la cuota en pesos no. La cuota en pesos queda más alta al principio, pero después con el paso del tiempo va bajando. Y con el poder adquisitivo del dinero, pues ya se va haciendo más manejable la cuota en pesos. Pero esa figura que se utiliza, las personas piensan que están comprando, que están haciendo algo bueno, pero realmente no es tan bueno. ¿Por qué? Profe, qué pena. Lo más, digamos, desastroso de esa figura, estos contratos que podrían enmarcarse dentro de contratos atípicos, así que guarda relación con la clase. Lo más desastroso de esa figura, de ese leasing habitacional, es que si la persona dejó de pagar, le inician un proceso de restitución de inmueble arrendado. Y la norma dice, el Código General del Proceso dice que el demandado no puede ser escuchado por el juez si no se encuentra al día. Entonces el demandado puede contratar al abogado que sea la mayor eminencia, pero si le hicieron la restitución de inmueble por el no pago del canon de arrendamiento, el abogado puede decir lo que quiera y es como si no lo hubiera dicho, no se puede tener en cuenta. Eso lo dice el Código General del Proceso. Entonces, la persona al final, ¿qué termina pasando? Pero esa figura no viola La los plata, derechos de las personas. la plata la pierden. La plata la pierden. ¿Sí? Mientras que si lo comparo con un hipotecario tradicional, en el hipotecario, listo, la persona incumplió el contrato. No pudo seguir pagando. El banco le presenta el proceso ejecutivo hipotecario. Pero desde que presentan la demanda hasta que se vaya a remate, va a pasar un buen tiempo. En ese tiempo la persona puede tratar de que mejore su situación o puede tratar de vender, de que alguien le compre para que pague, venda y recupere algo de la plata. ¿Sí? Doctor, una pregunta. Bailas, en el leasing no recupera nada. El leasing perdió porque el leasing era un arrendatario. Dime, Rafael. Doctor, es que esto yo lo veo muy parecido con lo que se quería hacer con las personas que tienen un inmueble pero no habían obtenido su pensión y lo que buscaba era darles como un arriendo mientras que ellos adquirían, el banco o la entidad financiera adquiría el bien y mientras que ellos vivían. Pero es que es Porque diferente. Pues, lo que le otorga a la gente es una liquidez financiera mientras el momento. Pero es que la hipoteca a la inversa no es mala. Lo que pasa es que aquí la satanizaron. Pero la figura no es mala. ¿Por qué no es mala? Porque primero el padre, yo como padre no tengo obligación de dejarle a mi hijo bienes. Yo puedo disponer en vida con los bienes míos lo que quiera. Yo no tengo obligación legal de dejarle nada. O sea, eso es un mito. Entonces yo como dueño yo puedo vender. Ahora, la figura, ¿por qué digo que no es mala? La hipoteca a la inversa. Porque es que la regla es que la persona puede escoger si recibe de la entidad todo el dinero o si quiere que le den una mensualidad para sostenerse. Pero la persona tiene la posesión, va a estar viviendo en el techo hasta el día que se muera. Lo único que va a dejar a los herederos sin ningún bien. Pero no se supone, o ustedes no ven que eso es una forma de castigar al hijo que no se porta bien con el papá. Que tiene los Claro, sí, medios de señor. su... Una pregunta, doctor. Entonces, desde ese punto de vista, la figura no es mala. La figura no es mala. Entonces, esa figura precisamente lo que permite es que la persona pueda tener una calidad de vida. Porque decir, ¿de qué sirve? Por ejemplo, yo vivo aquí en la localidad de Usaquillo. Aquí hay un fenómeno desde antes de la pandemia, no ahorita por la pandemia, está diagnosticado hace como 15 años, que se llama pobreza oculta. En la localidad 3, aquí en Teusaquillo, las personas pueden tener su propiedad, pero no tienen con qué comer, se están muriendo físicamente de hambre, y eso no es de ahora de la pandemia. Eso viene de hace años, está diagnosticado por el distrito, una política pública desde el gobierno de Samuel Moreno. Entonces, esa persona, así, ¿de qué le sirve decir, vivo en estrato 4, tengo una casa, si no tienen para pagar los servicios, no tienen para comer?
O sea, ¿de qué le sirve eso si no tienen una calidad de vida? A esas personas así son las que va enfocada esa figura. Y entonces es una forma de castigar a esos hijos que no velan por los padres. Porque es que el Código Civil en el 411 dice la obligación de alimento. El padre tiene obligación de alimento con el hijo. No. El hijo tiene obligación de alimento con el padre cuando el padre no tiene pensión, no tiene forma de subsistencia. Ahí entonces se invierte el derecho de alimento, la obligación de alimento, ¿sí? Entonces la figura no es mala. Ahora, y eso es un contrato como cualquiera de estos que hemos estado hablando, que están en el Código Civil o que están en el Código de Comercio. Es un contrato, el que quiere celebrarlo lo celebra. Es más, creo que eso ya lo regularon el año pasado. Esa figura de la hipoteca a la inversa. Ibas a decir algo, Jonathan y Mateo. Profe, pues es una pregunta sencilla. Cuando uno tiene el leasing, ¿quién paga el impuesto predial? Depende, porque la obligación legal es del propietario. Entonces se supone que tú, como arrendatario, tú no tienes por qué pagar el predial. Lo Claro. mismo que cuando tú eres arrendatario y vives en una propiedad horizontal. Tú no tienes por qué pagar la administración. Eso es responsabilidad del propietario. Ahora, que tú acuerdes con el propietario y tú pagues eso y se lo descuentes del arriendo, eso es otra cosa. Entonces, algunas entidades vienen y le venden la idea a la persona de que le prorratean el valor del predial en la cuota. Y, perdónenme la expresión, ¿Será que sí? lo que hacen es clavarlos. ¿Por qué? Porque Sí. no son los dueños. Entonces, si yo no soy el dueño, ¿por qué yo tengo que pagar el impuesto? Claro. Profe, qué pena que le interrumpa. Gracias, profe. Por ejemplo, cuando yo estaba en el BBVA, más que todo en los locales que hacía el BBVA, el titular que no pagaba el impuesto se lo cargaba el canon del mes siguiente y al mes siguiente le venía el canon más alto porque le estaba cobrando el canon de ese mes más el impuesto, más el predial. Eso lo hace el BBVA. Claro, y el contrato es ley para las partes. Si lo establece en el contrato, que el arrendatario, bueno, el locatario, como se llama acá en este contrato, el locatario, no lea las cláusulas, como dirían popularmente, la letra menuda, eso es otra cosa, pero lo firmó y estuvo de acuerdo, hubo un consentimiento voluntario. Dime, Mateo. No, profe, era una pregunta. Usted ahorita mencionó que si dejaban de pagar lo estipulado con respecto al leasing habitacional, el juez no escuchaba a la persona. Entonces mi pregunta es, ¿eso no estaría violando per se los derechos de la persona que adquirió el leasing habitacional? El hecho de que el juez no lo escuche. Esa era mi pregunta. No, porque acuérdate que el 1602 del Código Civil dice, el contrato es ley para las partes, un principio universal del derecho, pacta sunt servanda. Entonces, si las partes establecieron esas condiciones del contrato, es válido, no va contra ninguna norma. ¿Sí me entiende? Ok, profe, gracias. Porque en el leasing lo que es un arrendamiento. La única diferencia del contrato de arrendamiento, cuando lo expliquen los compañeros, es que en el leasing hay una cláusula de opción de compra. Entonces se dice, cuando ejerza la opción de compra va a pagar tanto. Es la única diferencia del arrendamiento. Pero Listo, el profe. resto es un Listo, profe. arrendamiento. Mi recomendación es que no le recomienden a nadie la figura del leasing. O sea, el que vaya a comprar es mejor por un hipotecario tradicional. Y Doc, más ahora tengo con una las consulta. circunstancias económicas de la pandemia. Pueda que hoy tengamos empleo, mañana no sabemos. Entonces, si tiene contrato de leasing y no puede cumplirlo, baila. Porque si yo soy el dueño y tengo una hipoteca, porque tengo un hipotecario, ¿verdad? Yo puedo tratar de vender el inmueble. La hipoteca no me limita a la venta. Y el que me compra me va a exigir, listo, cancele la hipoteca y al final yo recupero ahí algo de plata. Pero si yo soy el arrendatario, lo que yo pagué de cuota inicial y de los cánones de arrendamiento se perdieron, porque eso era un arrendamiento. Y en el hipotecario, la regla es que si la vivienda es usada,
tiene que tener una cuota inicial del 30%. Y si es nueva, el 20%. O sea, el banco financia, usado, financia el 70% y nuevo el 80%. Por ahí hubo un proyecto, creo que como el año pasado, o antes de la pandemia, me parece, que buscaba que se permitiera que el hipotecario fuera el 100%. Y ese proyecto, que a mi juicio me parecía bueno, nunca lo debatieron, lo archivaron rapidito. Porque con un argumento absurdo, que eso no era sano porque iba a hacer que los colombianos se endeudaran. O sea, de por Dios, era una forma de ayudar a la gente a adquirir vivienda, porque este es un país de arrendatarios. O sea, si uno Es mira que precisamente, los propietarios que hay doctor, son muy pocos. País pobre. doctor, precisamente ese es el gancho del leasing habitacional. Cuota inicial cero. O sea, que usted saca su casa Pero eso es cero, falso. Eso es falso y sí, lo pero dirás ahí. Cuando uno va al banco, te piden mínimo el 10%, entre el 10 y el 20 de inicial. Y ahí es donde cae la gente en la Al trampa. negocio. La gente cae en la trampa. Al negocio. Porque dicen, ay, yo estoy dando una inicial, yo estoy pagando unos gastos que me están cobrando de escrituración y tal. Pero la escrituración es para que quede a nombre del banco. Y me están no, cobrando sí, doctor, yo lo entiendo perfectamente, sino que en el, una en el inicial. fondo, porque conozco el tema, lo venden o el gancho de ventas o el boom es que no tiene que dar nada de cuota inicial con el leasing habitacional, que le prestan el 100%. Solo quería hacer el comentario que ese es ¿Pero el cuál gancho entidad? entre el hipoteca, el Fondo Nacional. Pero si yo conozco una persona que es cercana a mí y compró hace como un año, no, como un año antes de la pandemia, o sea, tiene como 2 años, y compró con el fondo y yo le dije, te clavaron, la metieron a 30 años, le tocó dar no sé cuánto de inicial, si fue el 10%, algo así, y de ñapa lo cogió en VR. Yo le dije, caíste redondito, para esto te hubieras ido a un banco. Entonces la respuesta fue que, parecido a lo que tú dices, fue que ahí le aceptaron las condiciones que tenía laborales, mientras que en los bancos no le habían aceptado los ingresos que tenían. Esa fue la única ventaja que le dieron. Pero en el resto no le dieron ninguna ventaja. Luis Bonilla, iba a preguntar algo. Sí, profesor, digamos, en el tema de los muebles, renting, que es una figura que presenta Bancolombia, puede tener sus contras y pues yo lo veo de la manera que tiene muchos pros en vez de contras cuando tienes una compañía. Como persona natural no lo aconsejo, pero como compañía sí es una buena opción para, en este caso de leasing, sería leasing de vehículos, pero se llama renting. No sé si lo he escuchado. Sí, sé que hay varios. Creo que Renault también tiene una con RCI, que es la financiera de ellos. Renault es bueno. Pero la recomendación es que hay que revisar ese tipo de contratos porque a veces pueden terminar siendo muy dañinos, pensando en el mediano plazo y largo plazo. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda frente a la venta, frente al contrato de compraventa? Profe, no es de salirme del tema, sino es haciendo una colación. Tanto el distrito como el Ministerio de Vivienda tienen los subsidios de vivienda, valga la redundancia. Y tienen la forma, por ejemplo, en la Secretaría del Hábitat tienen un sistema de que es el subsidio de la Secretaría del Hábitat, más puede ser con el subsidio de la Caja de Vivienda Popular, de la Caja de Vivienda de Familia. Ahí son como 40 millones o lo que están dando ahorita el subsidio, más el ahorro programado, más el crédito. Es decir, que ahí son como 40 millones que le da tanto el distrito o la nación y la caja de vivienda que uno esté. Eso es lo que tenía que decir. Listo, gracias. Bueno, vamos entonces a mirar hoy el contrato de cesión de derechos litigiosos. Yo hago una primera pregunta. Cuando yo hablo de cesión,
¿Qué creen ustedes o qué entienden por este término de cesión? ¿Qué significa ese término cesión? Profe, por ejemplo, de padre a hijo, algo así. Estoy entregando Que se a cede la otro. titularidad del derecho. Entregar. Dar, Ce- entregar. Ceder un derecho, Cediendo. doctor. Ceder los derechos y los deberes de la cosa. Ojo que yo no puedo definir algo con o sea, definir algo utilizando el mismo nombre de lo que voy a definir. Si transmitir la titularidad de un derecho sería. Transmitir, sí, transmitir. Sería derechos transferir o o transmitir transferir. un derecho que tengo. ¿Sí? Y obligaciones. No, pero acá, bueno, acá vamos a hablar exclusivamente pues de la cesión de derechos, ¿sí? Vamos ya a mirarlo, está en el Código Civil. Permítanme, ya voy a compartir pantalla. Y ahí les aparece. Sí, señor, ahora sí. Ok, listo. Entonces, bueno, ¿quién me ayuda con el artículo 1969? Artículo 1969. Cesión de derechos litigiosos. Se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis del que no hace hace responsable el cedente, del que no se hace responsable el cedente. Te falta lo de abajo. Se entiende litigioso un derecho para los efectos de los siguientes artículos desde que se notifica judicialmente la demanda. Bueno, si ustedes miran, Florenia, micrófono. Listo, bueno. Entonces, si ustedes miran, estamos hablando de la cesión de unos derechos cuando ya está la demanda, cuando el proceso está en curso. ¿Sí? Dime. Profe, una pregunta. ¿En esta cesión de derechos litigiosos se puede llegar a comprar? Por ejemplo, si como hay una disputa, digamos, dos hermanos en un derecho litigioso, ¿un tercero puede llegar a comprar ese derecho? Sí, claro. Por ejemplo, digamos que A le prestó un dinero a B y B le firmó una letra de cambio. Entonces, A presentó la demanda ejecutiva para cobrar ese dinero. Entonces, cuando ya tiene la demanda, A le vende ese proceso, le dice, venga, yo le cedo mis derechos litigiosos que tengo en tal pleito, tal proceso que se encuentra en tal juzgado, y va y verifica que sí, efectivamente hay un proceso que tiene un embargo, que le están descontando del sueldo a B. Entonces,
esa venta que le hace A a C, la realiza porque A dice, no, pues la deuda son 5 millones y le están descontando de a 200.000 pesos mensual, entonces eso se va a demorar mucho tiempo porque vea la plata y se la vende a C. Se le dice, bueno, yo le doy 4 millones y yo sigo con el pleito y me espero hasta que se termine y me paguen. Ahí hablamos de la cesión del derecho. Entonces el demandante ya deja de ser A y pasa a ser C. C va a ocupar el lugar de A dentro de ese proceso. No es obligatorio que se le notifique a B sobre la cesión que se está realizando, porque esa cesión se hace ante el juez. Esa cesión puede ser a título de venta, o sea, que se pague un valor, una suma de dinero, o puede que se haga de forma gratuita. De cualquiera de las dos formas puede hacerse la cesión. ¿Desde cuándo se va a entender que va a hacer efecto? Va a hacer efectos entonces esa cesión desde el momento que el juzgado acepta la cesión, que C entra a reemplazar a A. ¿Ustedes creen que se puede hacer la cesión después de la sentencia? ¿Por qué no? Sí, hay oficinas de abogados que compran las sentencias. Profe. Doctor, creería que no, porque es derecho litigioso, o sea, cuando está trabada la litis, antes de dictar sentencia, porque si ya emitieron sentencia, estaría comprando comprando ya una ejecutoria, ya estaría comprando algo cierto, no la litis. Exacto, muy bien. ¿Por qué? Porque como ustedes ven acá, que esa cesión que se está haciendo del derecho litigioso es un evento incierto. ¿Qué significa que el evento sea incierto? Yo como demandante, A puede decir, yo tengo el título, yo tengo que ganar el proceso, pero ¿qué va a hacer uno? Uno le va a decir como abogado, venga, así tengamos todas las posibilidades, 100% no se puede garantizar. Aunque en un proceso ejecutivo, lo que da el juez al iniciar la demanda se llama mandamiento de pago. Como su nombre lo indica, ¿qué significa eso? Yo sé que no han visto procesal civil, pero me adelanto un poco para explicarle y entiendan la figura. El mandamiento de pago significa que con un título de valor, o sea, como una letra de cambio, o un pagaré, o un cheque, o una letra, una factura, el deudor no puede discutir el origen de la deuda. Lo único que puede discutir es que realizó el pago. Decirle, señor juez, yo realicé el pago y aquí está el recibo o aquí está el pagisalvo que el señor me dio, que el demandante me otorgó. Es lo único que puede pelear, que realizó el pago. Entonces, en esa óptica, el demandante piensa, listo, yo tengo un 99.9% de obtener un fallo, una sentencia favorable. Pero como todavía no está la sentencia, algo puede pasar, ¿sí? Por eso se habla que es un evento incierto, porque todavía no hay una sentencia. Entonces, mientras no hay una sentencia que esté reconociendo ese derecho, que esté ordenando el reconocimiento de ese derecho, es algo incierto. Así uno tenga todas las de ganar, como en el caso del Ejecutivo. En el Ejecutivo la única forma de tumbar un proceso ejecutivo por parte del demandado es demostrando que pagó. El resto puede decir, como dicen popularmente, hasta misa, pero si no demuestra que pagó la obligación, es decir, si está debiendo, la sentencia va a decir seguir adelante la ejecución y rematar los bienes que están embargados. Así como en el proceso de restitución de inmueble arrendado,
Si el arrendatario incumplió en el contrato, se colgó, se presentó la demanda, así se ponga el día después, cuando ya está el proceso, igualito incurrió en la causal. Y la sentencia va a salir sí o sí, ordenando la terminación del contrato y que se haga la restitución. Entonces, aún el demandante, teniendo una certeza altísima de que le va a salir favorable, aquí se habla de que el evento va a ser incierto porque todavía no hay un pronunciamiento a través de la sentencia. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Es decir, que en ese caso, profe, si yo llegase a comprar una cosa de esas, la cesión de un derecho litigioso, es posible que ese accionar se caiga en el momento de dar sentencia, ¿no? Y entonces, en ese caso, tengo que cobrarle a quien le compré los derechos litigiosos. No, porque estás comprando como una lotería. O sea, recuerden cuando hablamos de la clasificación de los contratos, ¿se acuerdan que hablamos de que habían unos contratos que eran aleatorios? Que o sea, que no había equivalencia entre las partes, que una de las partes podía obtener lo que esperaba como podía que no sucediera. Y hablábamos de cuando se compraba de pronto una cosecha antes de que se diera la misma, o que se compraba el baloto, o que se compraba la lotería. O sea, cuando la persona compra el baloto, no necesariamente significa que se lo va a ganar. Así sucede, por ejemplo, cuando se compra un pleito. Cuando se compran unos derechos litigiosos, no está garantizado que se va a ganar. Hay unas altas posibilidades. Porque si no hubieran las altas posibilidades, pues no va a tener incentivo para poder realizar la operación. Pero en caso de que no se dé el resultado que espera, esa platica que pagó el cesionario, ¿quién es el cesionario? El cesionario es ese tercero que no estuvo inicialmente en el contrato. Por ejemplo, en la deuda que B adquirió con A, C no hacía parte de ese negocio jurídico. El negocio fue entre A y B, ¿sí? Entonces, ese cesionario, que es esa persona que llega a reemplazar al cedente, ese cesionario no estuvo al principio. Entonces, el cesionario hace una jugada riesgosa. Puede que obtenga una ganancia, diga, pues, cuando salga el pleito, cuando ya me vayan a pagar, yo puedo terminar recibiendo 7 millones de los 5 que debe. ¿De dónde salen los 7? Los 5 millones del capital, más los intereses, más las costas y agencias en derecho y tal. Pueda que termine recibiendo 7. Doy 4, me espero 2 años que salga, que me den la plata, y me gané ahí 3 millones, ¿sí? Esas son las cuentas alegres que hace el cesionario, pero pueda que las cosas no le salgan así. Y si no le salen así, no puede ir a reclamarle al cedente, porque era consciente ahí se dice de que esa plática había... se perdió. Exacto, era consciente de que era un evento incierto. ¿Ok? Bien, profe, gracias. Dime, Carolina. Profe, ¿será que nos puedes repetir, por favor, las partes? A y B, C es cesionario. ¿Y A y B cómo sería, por favor? A sería el cedente, ¿sí? O sea, quien prestó la plata. A es el cedente. Y C es el cesionario. Entonces, el cesionario es el que llega a reemplazar al cedente, el que va a asumir ahora ese lugar. En este caso del ejemplo, pues sería C. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura del artículo 1970?
inespecificidad de la cesión. Es indiferente que la cesión haya sido a título de venta o de permutación y que sea el cedente o cesionario el que persigue el derecho. ¿Por qué hablamos de aquí de permutación? La permutación se da, como usted lo estipulaba, profe, cuando uno paga más de lo que cuesta la cosa con respecto al cambio. Así era así. Una parte, cuando uno paga, o sea, la cosa cuenta 10 millones de pesos y uno paga una parte, 7 millones de pesos en efectivo y el resto en otra cosa que puede ser tal vez un vehículo o una moto. Esa es la permutación, Contrario. ¿cierto? Si mal no me equivoco, era así. ¿Al contrario? La permuta ahí sería, digamos que se hubiera realizado la compra y parte del precio, que fuera más que el dinero, se hubiera pagado con un título de valor, por ejemplo. Entonces, ahí la cesión sería producto de esa permutación. Ok. Porque la venta se hace en dinero. O sea, cuando se hace una venta, el precio se paga en dinero. ¿Qué es lo que va a diferenciar lo de la permuta? Entonces, da lo mismo para la cesión dentro de este derecho litigioso, que esa cesión se haya hecho a título de venta o haya sido producto de una permuta. No afecta para nada. ¿Ustedes creen que habría una cesión de derechos que fuera verbal, que no estuviera por escrito? No, doctor. Puede dar tal vez, pero no tiene efecto. Por la formalidad. No sería posible porque, como usted lo indicó al principio, debe ser reconocida por el juez, tal sesión. Debe proponérsela al juez de manera escrita para que él la estudie y la acepte. Ok. Miremos el retracto, el derecho al retracto. Artículo 1971. ¿Qué me ayuda con el 1971? El deudor no será obligado a pagar, sino, espérame, profe, corro esa pantalla acá. El deudor no será obligado a pagar al cesionario, sino el valor de lo que éste haya dado por el derecho cedido, con los intereses desde la fecha en que se haya notificado la cesión al deudor. Se exceptúa de la disposición de este artículo las cesiones enteramente gratuitas, las que se hagan por el Ministerio de la Justicia y las que van comprendidas en la enajenación de una cosa de que el derecho litigioso forma una parte o acepción, exceptuándose asimismo las cesiones hechas. 1. A un coheredero o copropietario por un coheredero o copropietario de un derecho que es común a los dos. 2. A un acreedor en pago de lo que le debe el cedente. 3. Al que goza de un inmueble como poseedor de buena fe, usufructuario o arrendatario, cuando el derecho cedido es necesario para el goce tranquilo y seguro del inmueble. Ok. Entonces, aquí hay tres situaciones. Aquí hay tres situaciones. La primera, que entonces cuando se realiza esta sesión
y se hace a título de venta, el cesionario va a cobrar lo que pagó. Entonces, ahí se podría cobrar por parte de este cesionario lo que pagó. ¿Cuál sería entonces la idea para evitar que pierda plata ese cesionario? Porque si no, ¿qué incentivo? Hacerla a título gratuito. Exacto. No mencionar que fue a Hacerla a título de título venta, gratuito. sino hacerla a título gratuito, y entonces así puede, como el ejemplo que dije, la expectativa son recibir 7 y pagó 4 y ahí se ganó 3. Se ganó 3 por esperar que pasara el tiempo y pudiera recuperar la plata, pudiera cobrarla. ¿Ok? Ahí sí cobra el 100% de lo que contenga el título ejecutivo. Uh-huh. Exacto. Ese es un evento. Entonces, otro evento sería que no se puede, o se puede ejercer el derecho de retracto mejor, se puede ejercer este derecho cuando la cesión se ha hecho entre copropietarios o coherederos de un derecho que es de ambos. Entonces, el uno puede decirle, le cedo y luego retractarse. O a un acreedor cuando se le paga lo que se le debe, ¿sí? Con una cesión. O cuando hay una posesión de buena fe, o es un usufructuario o arrendatario. Entonces le cede esos derechos de posesión y puede retractarse. En esos eventos es válida la retractación. ¿Quién se va a retractar de hacer negocio? ¿Quién se podía retractar? ¿El cedente o el cesionario? El cesionario, ¿no? No, sí, el cesionario. El cesionario, dices tú. Sí, señor. Para mí, el que podría retractarse es el cedente. Porque el cedente es el que está transfiriendo ese derecho. Entonces, si lo transmite, puede recuperarlo bajo estas condiciones, bajo estas excepciones que trae el 1971. Porque si lo está haciendo el cesionario y la cesión fue a título gratuito, ¿cuál sería la lógica? Para que después de que yo recibí sin dar nada, yo echarme para atrás y decir, no, ya no quiero recibir. La retractación debe operar es por parte de quien está haciendo el acto dispositivo, quien está haciendo la transmisión de ese derecho. Profe, ¿podríamos dar un ejemplo, porfa? Por ejemplo, cuando en un caso donde dos personas tengan un derecho, digamos que reciben unas acciones. Como las acciones son indivisibles, las dos personas van a representar ese derecho de esas acciones. Entonces uno de los dos, digamos A y B, B le puede decir, oiga, ¿sabe qué? Yo le transfiero los derechos que tengo. Y entonces quedarían las acciones solo en cabeza de A. ¿Ok? Entonces, así como B está haciendo la cesión de ese derecho, pudiera retractarse y decir, no, yo nuevamente voy a representar los derechos que tengo sobre esas acciones. ¿Ok? ¿Y eso tiene un tiempo, doctor? No, no hay plazos. Aplicaría pues la prescripción que tiene el Código Civil de forma ordinaria, 5 años.
Iba a preguntar algo, Carolina. Profe, como dijiste, lo de la sesión podría ser que, como dijiste que es indivisible, entonces ya me la respondiste. Entonces no se podría vender, digamos, la mitad de un derecho litigioso, pero listo, ya me la respondiste. Gracias. Sí, la venta se hace de todo el derecho. No puedo dividirlo, es indivisible. Oportunidad para ejercer el derecho de retracto. Lo leemos, profe, artículo Sí, por favor. 1972, oportunidad para ejercer el derecho a retracto. El deudor no puede oponer al cesionario el beneficio que por el artículo procedente se le concede después de transcurridos 9 días de la notificación del decreto en que se manda a ejecutar la sentencia. Ok. Entonces, la retractación de esos derechos cuando ya está en curso el proceso debe ser antes de este tiempo, de estos 9 días después de transcurrida la notificación de la sentencia. Bueno, frente al contrato de cesión, dudas, preguntas, aportes. ¿Quedó todo claro? Profesor, es que yo estaba mirando dentro de los contratos de cesión de derechos de herencia que se encontraban dos tipos, herederos de título universal y herederos de título singular. Entonces, que decía que los herederos de título universal hacen referencia a aquellos que tienen la capacidad, la vocación y la dignidad que la ley les exige para tener el respeto al causante. Y al título singular, de derecho, son de herencias determinados frente a uno o más activos del patrimonio del causante. Cuando hace referencia a estos derechos de herencia determinados, ¿es el listado que usted estaba comentando en clases pasadas? Que tenía que relacionar todos los bienes. Bueno, pero es que acá estamos hablando de los derechos litigiosos, o sea, cuando se está frente a dentro de un proceso cualquiera que sea el derecho que se está cediendo. Porque cuando hablo de la cesión de los derechos herenciales, no necesariamente va a entrar en la categoría de derechos litigiosos, a menos que ya esté en curso la sucesión. Si ya la sucesión está en curso, ahí aplicaría entonces que sería derechos litigiosos sobre esa sucesión, ¿ok? Entrando a reemplazar ahí al heredero. Pero cuando se habla, digamos, generalmente, como lo hicimos en las clases pasadas, de la cesión de ese derecho herencial, se está haciendo es sin que haya sucesión. O sea, transmitiendo ese derecho para que la otra persona adelante el trámite. ¿Ok? Ahora, Listo, ¿cuándo profesor. hablamos de que sea título universal? Dentro de este concepto. Título universal significaría que no podría dividirse, que es decir, que es la totalidad. El que cede el derecho, ya sea de unos derechos gerenciales o cualquier derecho litigioso, cede la totalidad. No puede decir, no, yo te voy a ceder la mitad. Entonces que te paguen a ti la mitad y a mí la otra mitad, no. O es todo o es nada. Dime, Jonathan. Profe, es tan amable, ¿cuáles son los pros y los contras de comprar procesos, derechos litigiosos o herenciales? Digamos que lo que sería importante verificar en estos derechos litigiosos es la existencia como tal de la posibilidad de obtener un resultado favorable. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que colocaba de un proceso ejecutivo, que
hubiesen medidas cautelares practicadas. O sea, que eso demostrara al que va al sesionario decir, bueno, se va a dictar la sentencia y van a ordenar seguir adelante y yo voy a recuperar la platica. ¿Sí? Que haya ese tipo de medidas cautelares ya practicadas que puedan darle una mayor garantía de que no es tan incierto que se recupere el dinero. ¿Sí? Dime, Mateo. Sí, señor, gracias. Y ese es un pro. O sea, el pro es de ir y buscar y si hay... Los medidas contras cautelares. serían de comprar y que no tuvieran medidas cautelares porque ahí sí sería más riesgoso. Ahí entonces, bueno, y si finalmente no tiene bienes que embargarle o no tiene salario y sea mucho más difícil recuperar la plata. Gracias. Iba a decir algo, Mateo. No, profe. Ok. Profe, yo tengo una pregunta. Si se compran los derechos litigiosos de una vivienda y se obtiene el 88% de la vivienda y el 12% lo tiene el último dueño de la vivienda, otro heredero, pero él tiene la posesión del bien, ¿uno cómo podría recuperar la posesión del bien de ese 12%? Bueno, O sea, para no que quede todo tanto el 100%. recuperarlo, la posesión no tanto, sino recuperar el dinero. Sería a través de un proceso divisorio. Cuando las personas no están obligadas a permanecer en comunidad, o sea, que dos personas o más aparezcan como propietarios de un bien inmueble. Entonces, Pero es cualquiera indivisible puede la presentar la casa. demanda ante el juez, se llama divisorio por venta de la cosa común. Entonces, el juez va a ordenar el remate. Cuando se remató, le va a dar a cada uno el porcentaje que tiene o que tenía sobre la propiedad que tenían en comunidad. Pero recuperar la posesión no es tan fácil. ¿Por qué? Porque los dos tendrían derecho. O sea, el hecho de que las dos Aunque solamente personas uno aparezcan tenga el 88, es que la posesión no va a depender de porcentajes al final. Independientemente, el porcentaje lo único que serviría sería para hacer un divisorio, para presentar una demanda divisoria y que el juez ordene el remate, para que ordenando el juez el remate, el juez le dé a cada uno el porcentaje que tiene en efectivo, en dinero efectivo. Pero la posesión no podría plantearse de esa forma. Ahí digamos, un planteamiento podría ser intentar conciliar en un centro de conciliación, como por ejemplo el de la universidad, para que se pongan de acuerdo las partes y entonces, bueno, no tengamos la posesión ninguno de los dos, arrendémoslo y nos dividimos el valor del canon de arrendamiento según el porcentaje que tenemos de propiedad. listo, gracias. Dime, Lorena. Si una persona tiene dos procesos y quiere en este caso la otra persona comprar los derechos litigiosos de los dos procesos, ¿lo puede realizar o solamente debe ser de un proceso? Puede ser sobre lo que quiera, pero aplicaría en cada proceso una sesión de derechos litigiosos por separado. No podría... ¿No habría ningún tipo de restricción? No, porque lo que tocaría ahí es que fuera por separado. En cada proceso hacer la respectiva sesión. No hacer un solo documento porque tendría que hacerse valer ante cada uno de los juzgados. ¿Sí me hice entender? O sea, si está el juzgado 1 y el 2 y se va a hacer la sesión, toca hacer la sesión en un documento, la sesión del proceso que está en el juzgado 1 y en otro documento, la sesión del proceso que está en el juzgado 2, por separado. Y si en este caso
caso la persona se desea retractar de alguno de los dos procesos, ¿lo puede realizar? Si cumple con lo que dice el 1970, si no, no podría. De lo contrario, no podría. Ujú, exacto. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Gracias. Feliz noche, profesor. Gracias, Feliz noche, profe. compañeros. Muy amable. Gracias, profe. Feliz noche. No se les olvide responder los foros.